Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el episodio número 84 de La Fosa Escéptica. Hay que aclarar varias cosas antes de empezar esta fosa escéptica para tener una correcta perspectiva. Hay que diferenciar al Jesús histórico del Jesús mitológico. La mayoría de los ateos creemos que sí existe un Jesús mitológico. Creo que negarlo es algo ingenuo. Hay un Jesús que la gente adora, que nunca existió de forma real y que fue creado o diseñado para ser el estandarte del cristianismo. Hoy, en la Fosa Escéptica, trataré de demostrar por qué pienso que Jesús nunca existió. Así es de que agárrense, comenzamos. The children of the sun, our journey's just begun. Sunflowers in our hair. We are the children of... Esta representación espiritual material de Dios es simplemente un motivo y objeto de adoración, presentando características similares al del resto de los dioses hombres que los humanos hemos adorado desde tiempos inmemoriales. Este Jesús existe y es al que la gente le reza y adora. Solo está en la mente de sus fieles seguidores, pero el Jesús real, físico, que nació de una virgen, hizo milagros, resucitó de entre los muertos y subió con todo y su cuerpecito hacia los cielos, todo esto de forma literal, es el que pretendemos negar y mostrar evidencias razonables de la poca probabilidad de su existencia. Cuando el ateo dice «no creo en Jesús», se está refiriendo precisamente al Jesús literal e histórico. Como siempre lo he dicho, las personas tienen el derecho de creer en lo que se les pegue su regalada gana, incluso si es una obvia mentira. Y de hecho la mayoría de los cristianos lo hacen. Creen tanto en el Jesús mitológico como en el histórico. Inclusive si demostrásemos que el histórico nunca existió, de seguro aún quedarían millones de creyentes que apoyarían el hecho de creer y adorar al mitológico. Desde mi punto de vista, esto no tiene sentido. Adorar y confiar inclusive la vida a una figura mítica, ficticia e irreal me parece incorrecto y hasta perjudicial. Equivaldría eso a adorar a cualquiera del resto de las figuras que los cristianos siempre han considerado paganas y falsas. Incluso sería hasta más correcto y honesto el Islam, que a pesar de todos sus evidentes defectos, basan su fe en un personaje históricamente comprobable y real como lo fue Mahoma. Es muy probable que los religiosos no sepan que el nombre de Jesús proviene del arquetípico héroe judío Josué, el sucesor de Moisés, llamado también Yeshua ben Nun, Jesús el del pescado. Dado que el nombre Jesús, Yeshua o Yeshu en hebreo, y Oshu en griego y español Jesús, originalmente fue un título que significa Salvador
derivado de Jehová salva. Es muy posible que cada facción de la resistencia judía tuviera su propio héroe con dicho sobrenombre. Flavio Josefo, el multicitado historiador que aseguraba que el Jesús histórico existió, fue un historiador judío del primer siglo que menciona no menos de 19 Yeshi diferentes, cerca de la mitad de los cuales contemporáneos del supuesto Cristo. En sus antigüedades judías, de los 28 sacerdotes que oficiaron desde el reino de Herodes el Grande hasta la caída del templo, no menos de 4 se llamaban Jesús: Jesús ben Phiavi, Jesús ben Sek, Jesús ben Damneus y Jesús ben Gamaliel. Hasta San Pablo menciona a un mago rival, otro Jesús que predicaba. La proliferación de antiguos Jesúses incluye a Jesús ben Siraj. Este Jesús, según se dice, fue el autor del libro del Siraj, llamado también Exitiasus, o la sabiduría de Jesús, el hijo de Siraj, parte del Viejo Testamento apócrifo. Ben Siraj, escribiendo en griego, circa 180 antes de Cristo, juntó la sabiduría judía y los héroes de estilo homérico. Jesús ben Pandira es otro Jesús de la historia, hacedor de milagros durante el reino de Alejandro Janeus, que vivió entre el 106 y el 79 antes de Cristo, uno de los más implacables reyes macabeos. Se lanzó imprudentemente en una campaña de profecía sobre el fin de los tiempos que ofendió al rey. Halló un prematuro fin, cosa que no pudo precisar él, ni él mismo vaticinar, y fue colgado de un árbol a la víspera de Pascuas. Investigadores han especulado si él fundó la secta esenia. Jesús ben Ananías. A partir del 62 después de Cristo, este Jesús causó disturbios en Jerusalén con un repetido mantra de lástima sea de la ciudad. Y él profetizó algunas cosas vagamente. Arrestado y azotado por los romanos, le soltaron como un loquito inofensivo. Murió durante el sitio de Jerusalén, golpeado por una piedra arrojada por una catapulta romana. Jesús ben Safat. Durante la revuelta del 68 después de Cristo, que causó estragos en Galilea, este Jesús dirigió a los rebeldes en las Tiberíades. Cuando la ciudad estaba por caer bajo las legiones de Vespasiano, huyó hacia el norte a Tariches, sobre el mar de Galilea. Jesús ben Gamala, del 68-69 después de Cristo, este Jesús era dirigente del Partido por la Paz en la guerra civil que destrozaba a Judea. Desde los muros de Jerusalén había protestado contra los sitiadores idumeos. No le valió de nada. Cuando los idumeos se tomaron los muros, pues lo mataron, y sus despojos arrojados a los perros y a las aves carroñeras. Ándale. Jesús ben Tebut, un clérigo, quien durante la capitulación final de la parte alta de la ciudad en 69 después de Cristo, se salvó entregando los tesoros del templo, que incluían 2 candelabros sagrados, copas de oro puro, cortinas y hábitos sagrados de los altos sacerdotes. El botín figuró prominentemente en el triunfo celebrado por Vespasiano y su hijo Tito. ¿Cómo se llamaba tu hijo, Vespasiano? Es mi hijo Tito. Pero, ¿existió algún Jesús crucificado? Ciertamente, Jesús ben Stada fue un agitador judeo quien le causó dolor de cabeza a los romanos a comienzos del siglo II. Halló su fin en la ciudad de Lidia, a 20 kilómetros de Jerusalén, a manos de una cuadrilla romana de crucifixión. Y dada la escala en que la represión romana era aplicada, a la altura del sitio de Jerusalén, más de 500 cautivos por día eran crucificados frente a los muros de la ciudad, héroes muertos con el nombre de Jesús. Sus cuerpos debían acumularse literalmente en el suelo.
Ninguno de ellos merece atención detenida dentro del devenir de la historia. Pero con tantos Jesuses, ¿no podría haber habido o existido un Jesús de Nazaret? Bueno, pues el problema es que no existe absolutamente nada que corrobore la biografía sagrada, y sin embargo esta, la historia más grande, está salpicada con numerosos anacronismos, contradicciones y absurdos. Por ejemplo, por la época en que José y la embarazada María, que como todos sabemos la embarazó una paloma, y José se tragó el cuento, viajaron a Belén para un supuesto censo romano. Galilea, a diferencia de Judea, no era una provincia romana, de modo que papá y mamá realmente no tenían por qué haber hecho ese viaje. Aun si Galilea hubiera pertenecido al imperio, la historia no registra censo universal alguno ordenado por Augusto, ni ningún otro emperador, y los impuestos romanos estaban basados en el patrimonio o propiedades, no en el número de personas. Además, como dato, dijéramos, curioso, Nazaret no existía en la época en la que supuestamente ahí vivió Jesús. De verdad, Nazaret no existió antes del siglo II. No es mencionada en el Viejo Testamento, ni por Josefo, que es el historiador supuestamente oficial, quien guerreó a lo largo y ancho de la Galilea, un territorio del tamaño aproximado de Londres. Y aún así Josefo recuerda los nombres de docenas de otras poblaciones. De hecho, la mayor parte de la acción de Jesús, los lugares que visitó, donde vivió, caminó, etc., transcurrió en ciudades cuya existencia es igualmente dudosa, en pequeñas aldeas, de verdad tan pequeñas que solo los partidarios cristianos conocen su existencia. Sin embargo, poblaciones paganas bien reconocidas con ruinas existentes no fueron jamás incluidas en el itinerario de Jesús. Lo que debe alertarnos contra el fraude al por mayor es que prácticamente la totalidad de los eventos de la vida de Jesús estaban ya registradas en las vidas de míticos personajes mucho más antiguos, ya sea que hablemos de su nacimiento milagroso, de su prodigiosa juventud, de sus milagros y curaciones asombrosas. Todos ya pertenecían a otros dioses siglos antes que ningún otro santo judío. Sus expresiones favoritas y sabias enseñanzas eran igualmente ya bien más que conocidas, tanto en las escrituras sagradas judías como en la filosofía neoplatónica y en los comentarios de sabios de las escuelas estoica y cínica. Jesús de Nazaret vivió supuestamente durante el periodo mejor documentado de la historia de la antigüedad, el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, no existe ni una sola fuente no cristiana que mencione a este milagroso trabajador venido del cielo. Todas las referencias, incluyendo las notorias inserciones de Josefo, surgen de fuentes incondicionalmente adeptas al cristianismo, y el mismo Josefo, tan discutido, ni siquiera había nacido sino hasta después de la supuesta crucifixión. La horrible verdad es que el Jesús cristiano fue fabricado a partir de material saqueado de otras religiones preexistentes y procesado según las necesidades de la naciente religión. No fue con un ser humano que el mito de Jesús comenzó. No es un hombre deidificado, sino un Dios humanizado, al que le fue dado el nombre de Jesús. Aquellos Jesúses verdaderos, quienes vivieron y murieron dentro de los parámetros humanos normales, pueden haber dejado historias y leyendas tras de ellos, posteriormente canibalizadas por los escribas cristianos como fuente de materiales para su propio héroe, pero no fue con ningún rabino de carne y hueso, trabajador milagroso, que esta historia tuvo su comienzo. Más bien, su génesis tuvo lugar dentro del marco teológico mismo. Flavio Josefo es usado como una fuente para decir que Jesús existió, pero este gran pero sobre Flavio Josefo lo veremos después de una pequeña pausa que haré en este momento para tomar un poco de café
y regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. All your ships have left their moorings, cast adrift on the Sargasso Sea, waiting for the wind. Ya reboté a la fosa escéptica. Perdón. Bueno, pues hablemos de este Flavio Josefo, porque cuando le pedimos a los creyentes alguna prueba o evidencia histórica de la existencia de Jesús, muy frecuentemente nombran la Biblia, ¿no? Que como bien sabemos no es en ningún caso una evidencia de peso, como ya lo hemos visto en otras fosas escépticas. En otras ocasiones terminan nombrando como la mejor prueba de la existencia histórica de Jesús a Flavio Josefo. El creyente cristiano podría decir, y imito a un creyente cristiano, no, pues sí, claro que hay pruebas de la existencia de Jesús, pues hay miles. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, que nombró en sus obras a Jesús. ¿Qué otra prueba quieres? Lo curioso de esto es que aunque muchos saluden a Josefo, casi nunca han leído exactamente dónde nombra a Jesús y todo lo relacionado con esta polémica cita. Leamos la cita textual tomada del libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo, escrito hacia el año 93 después de Cristo. Ya de por sí la fecha demuestra que Flavio Josefo pues no estuvo presente en la vida de Jesús y que toda su relación con él fue la tradición de boca en boca, ¿no? Este libro de Antigüedades Judías, como bien digo, estuvo escrito hacia el año 93, específicamente el libro 8, capítulo 3. Este es el denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano. Y dice así: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, el Mesías, y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él y los santos profetas. La tribu de los cristianos llamados así por él no ha cesado de crecer hasta este día. Bueno, dejemos a Flavio Josefo. Desde el punto de vista cristiano creyente parece fácil, ¿no? Un historiador escribió que existió un hombre llamado Jesús que hizo milagros y que era el Mesías y que además fue crucificado. ¿Qué mejor evidencia? ¿O no? Como es de esperarse, existen numerosas opiniones en contra de este párrafo. La autenticidad del fragmento ha sido cuestionada filológicamente e historiográficamente. Aunque no faltan quienes defiendan la autenticidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea auténtico, al estar plagado de interpolaciones cristianas. Se sospecha que este párrafo pudo haber sido una agregación posterior. Hay muchas razones para suponer esto. Veamos algunas.
Es muy difícil que para la época cuando Josefo escribió supuestamente este párrafo, hubiese utilizado palabras de alabanza hacia un judío y menos aún proclamándolo como el Mesías. Esto hubiese enojado mucho a las autoridades romanas de la época. Otra de las cosas son los orígenes, y los primeros escritores teológicos ignoraron y nunca mencionaron el pasaje anteriormente citado. Es verdaderamente asombroso que un historiador como lo era Josefo, que describía con el más mínimo detalle los juicios de algunos judíos de la época, solo dedicase a un personaje tan extraordinario como lo era Jesús, pues solo unas pocas líneas, sin mencionar absolutamente nada de sus milagros y portentos. Veamos ahora varios puntos breves que nos indican lo poco probable de la veracidad de los textos de Josefo, donde nombra a Jesús. Josefo escribe el libro, La Guerra de los Judíos, por el año 75. Y lo curioso es que no nombra en este libro, La Guerra de los Judíos, ni a Jesús ni al Bautista, sino que espera 20 años para hacer mención de ellos. Antes de nombrar a Jesús, Josefo escribió 30 volúmenes alabando y describiendo a los judíos hasta en los detalles más simples, y no menciona a Jesús en ningún momento, aunque nombró en numerosas ocasiones a otros pseudo-mesías, a los cuales odiaba e instaba a no hacerles caso. Y de repente, luego de tantos escritos y años, ¡pum!, tómala, nombra a Jesús. Otro hecho es que Flavio Josefo invirtió más texto y tiempo en sus escritos a Juan el Bautista que al propio Jesús. Por ejemplo, Josefo afirma que Herodes mató a Juan el Bautista por temor a que organizara una rebelión, lo cual se opone a la causa de muerte que conocemos por la Biblia, en la cual el Bautista muere por petición de Salomé, y le llevan la cabeza en una charola. Josefo menciona un censo de impuestos, lo cual contradice el empadronamiento que menciona Lucas en su Evangelio. Josefo no nombra en ningún momento un suceso que debió haber impactado a la historia de Palestina de esa época, la matanza de los inocentes, hecha supuestamente por Herodes, ¿no? De eso ya hablaremos un poco más adelante. Flavio Josefo dijo que Vespasiano era el Mesías. Vespasiano, como sabemos, fue emperador de Roma, y él decía que él era el Mesías, Vespasiano. Josefo dijo que Masada era de mármol blanco, y no existe ni una sola piedra de mármol en Masada. Los historiadores dicen que es posible que Josefo solo observase a Masada desde abajo y a mucha distancia, o quizá que escribiese ese texto en Roma, donde todo es mármol. Sin duda, ese escrito estaba dirigido hacia los romanos. Orígenes decía que Flavio Josefo no creía que Jesús fuese el Mesías. Irineo dice que Jesús fue crucificado durante el gobierno de Tiberio Claudio en Jerusalén entre los años 41 y 54. Y Josefo dice que fue crucificado Jesús entre el 14 y el 37, del 14 al 37. Flavio Josefo no nombra a la religión cristiana ni a ninguno de sus maestros o apóstoles, ni a María, y ni siquiera nombra a Pablo. Como podemos concluir, mis estimados amigos, no solo es muy probable que los fragmentos de las obras de Josefo sean extrapolaciones y añadiduras posteriores, sino que el mismísimo Flavio Josefo cometió muchos errores en sus descripciones, por lo que hay que tener cuidado con sus afirmaciones. Existen otros autores que parecen hacer mención de Jesús, pero al analizarlo vemos que son tan falaces como el mismo Josefo. Bueno, una vez descartado Flavio Josefo como una fuente confiable de la historicidad de Jesús, podemos afirmar con bastante propiedad que las posibilidades de la existencia de Jesús como personaje histórico y real, pues la verdad son muy escasas y, como dije al principio, nulas. Hagamos una pausa y al regresar les voy a platicar acerca de las 5 razones que tengo yo por las que no creo en Jesús. Regresamos.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Amigos, regreso con ustedes aquí a la Fosa Escéptica número 84. Hay 10 razones, no 5, 10, por las cuales creo que Jesucristo nunca existió. Bueno, la religión es una de las fuerzas más poderosas en la Tierra. Dos de los movimientos más influyentes, tanto hoy como en el pasado, el cristianismo y el islam, creen que Jesucristo desempeñó un papel fundamental en ambas religiones. Los cristianos creen que Jesús fue el Hijo de Dios, nació de un nacimiento virginal, fue crucificado y resucitó para el perdón de los pecados. Los musulmanes creen que Jesús fue el producto de un nacimiento virginal también, producido por el mandato de Alá, y se convirtió en uno de sus profetas más importantes y posteriormente reverenciados. Los musulmanes no creen que Jesús fue crucificado, pero que otro hombre murió en su lugar. Ya sea que creamos o no en la existencia y la vida de Cristo como una cuestión de fe, la mayoría de la gente está preparada para aceptar que Jesús fue una figura histórica real y verificable, que nació, vivió y murió en Judea entre alrededor del 4 a.C. y el 33 después de Cristo. Esto se ha repetido tantas veces que la mayoría de la gente no piensa en refutarlo. ¿Por qué deberían de hacerlo? Un hombre llamado Jesús, hijo de María, e hijo adoptivo de José, como ya sabemos, José, el señor de los cuernos, ¿recorrió los caminos de Judea o fue simplemente un producto de la imaginación? Un grupo de historias y mitos recopilados por una gama de individuos cínicos para un propósito particular. Si usted es cristiano, amigo, escucha de la Fosa Escéptica, por supuesto la existencia de Cristo es una cuestión de fe, pero ¿deberían los no cristianos creer en Jesús tan fácilmente? Aquí están nuestras 10 razones principales para afirmar que Jesús nunca existió. No hay registro contemporáneo de la vida de Jesús. No existe en el registro histórico. No solo no hay nada en la Biblia capaz de estar directamente relacionado con la época en que Jesús tenía fama de estar vivo, sino que no hay absolutamente ningún relato contemporáneo que hable de Jesús. En lo que respecta al registro histórico, simplemente no existió. Los evangelios afirman que el ministerio de Jesús fue famoso en toda la región y muy conocido por personas como Herodes y Poncio Pilato. En la última parte de su ministerio se afirma que fue seguido por grandes multitudes de personas y, por supuesto, hubo un momento que alimentó a 5,000 personas multiplicando los peces y el pan. No hay una sola mención de él en los registros militares o en los despachos a Roma. Seguramente cualquiera que pudiese dirigir grandes concentraciones de personas en una provincia potencialmente perturbadora debería de ser de interés, ¿no? No se menciona en los registros del tribunal de Herodes, ni se lo menciona en los registros del templo ni por ningún sacerdote.
Seguramente si algunos creían que era un profeta y otros que era un falso profeta, debería haberse registrado alguna mención de los rumores que estaba causando en la sociedad cívica y en la sociedad religiosa de Judea. A algunas personas les gusta señalar las supuestas cartas de Poncio Pilato como evidencia de la vida de Jesús, pero estas son ficticias. Por supuesto es posible, aunque poco probable, porque el Imperio Romano era muy eficiente, que existieran relatos contemporáneos, pero que hayan desaparecido. Los romanos, al tener, como decía yo en otra fosa escéptica, al tener un imperio tan grande, tenían muy minuciosa cuenta de todo lo que pasaba en cada uno de los territorios, estados o gobiernos de los países conquistados, de las regiones conquistadas. Todo se le reportaba al imperio, al emperador, al senado. Y es increíble que un rebelde como Jesús para los romanos era lo que era, ¿no? O lo que supuestamente era. Haya pasado desapercibido es realmente imposible. Aunque no hay informes contemporáneos de la existencia de la vida de Jesús, hay referencias a él en la escritura cristiana y textos no cristianos en las décadas posteriores a su supuesta muerte. Ni uno solo de estos textos es una referencia creíble de su vida. Ninguno de ellos hace referencia a ningún texto anterior y por lo tanto no son más que rumores y como tales poco confiables. Si condenamos los rumores como pruebas poco confiables en nuestros sistemas judiciales, ¿por qué debería ser suficiente para establecer la existencia de una figura histórica importante? La evidencia que usualmente se cita para apoyar la existencia de Jesús proviene de las escrituras del mencionadísimo Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, algunos años después de la crucifixión, y escribió sobre la vida de Jesús en el año 93 después de Cristo, después de que se escribieron los evangelios. Él no citó fuentes para sus trabajos. Del mismo modo, Plinio el Joven, nacido alrededor del 62 a.C., Tácito o Suetonio, escribieron sobre Jesús, pero sin ninguna referencia a fuentes contemporáneas. Es probable que obtuvieran su información de los creyentes, pero sin fuentes. Los pasajes no hacen más que documentar un fenómeno social. En el punto anterior mencionamos que es posible que existieran fuentes contemporáneas, pero que hayan sido destruidas o desaparecidas desde entonces. Si existieran, es probable que estos tres historiadores respetados, en particular Tácito, que fue conocido por la alta calidad de su investigación y referencia, pues se hubieran referido a Jesús directamente en lugar de haber confiado en ese tipo de rumores. Los evangelios fueron escritos como propaganda cristiana. Cristianismo y dulce propaganda. Para los cristianos de todas partes, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las fuentes autorizadas de los acontecimientos de la vida de Cristo tal como fueron escritos por sus discípulos, aquellos que lo conocieron mejor y observaron su ministerio. Originalmente hubo muchos más evangelios. Cuando los últimos 4 se establecieron como el relato ortodoxo en el siglo II, los otros evangelios fueron denunciados como heréticos. Se encontraron copias de estos evangelios extras en el Mar Muerto y en el Nag Hammadi durante el siglo pasado, pero no hay evidencia de quién los escribió y ninguno parece ser una fuente contemporánea. Uno de los documentos, sin embargo, el Evangelio de Tomás, parece ser anterior al Evangelio de Marcos. No contiene ninguna referencia a Jesús como una figura histórica, como el Mesías o cualquier referencia a la resurrección. En cambio, su colección de dichos fueron denunciados como herejía. El hecho de que los líderes de la iglesia primitiva denunciaron este evangelio original, favoreciendo a los otros 4 escritos, en su mayor parte narrativos, muestra que estaban seleccionando obras con el propósito de crear un camino probatorio para la existencia de Jesús. En una fosa escéptica a futuro, haré un estudio más a fondo de esto de cómo se seleccionaron estos 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y quién es el que los hizo
ser el dogma religioso. Hablaremos otra vez, por supuesto, de Constantino, de su Santa Madre, y trazaré una descripción de todos los evangelios apócrifos y heréticos que ellos consideraron. ¿Por qué los consideraron así? Lo veremos en una fosa escéptica próxima, ¿verdad? También es poco probable que los evangelios hayan sido escritos por discípulos que conocieron a Jesús. Jesús estaba muerto mucho tiempo antes de que se escribieran sus evangelios. El Evangelio de Marcos, aunque el segundo en el Nuevo Testamento, fue el primero en ser escrito, probablemente alrededor del año 70 después de Cristo, mientras que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Si ustedes, miren, ahora como hay tantos medios de comunicación, internet, Facebook, Twitter, y como dice mi estimado Joaquín Sabina, y la madre que los parió, nos extraña mucho que la historia se haya como cambiado tanto con el paso de los años, porque ahora está muy evidente, muy real, muy diaria. Pero antes, hablar de 10 años o 20 años se vuelve algo impreciso. En la historia de México, por ejemplo, como dicen, ¿no? La historia la escriben los triunfadores, los vencedores, y hay muchas distorsiones que con el paso del tiempo se hacen de una historia. Es un gran juego del teléfono. Si 10 años antes, 20 años antes, 50 años antes, la historia puede ser cambiada con tanta facilidad, 90 años después de Cristo es un eterno boca a boca, y resulta que los que escribían estos evangelios tenían también el sesgo de que eran religiosos, le ponían, le quitaban, le acomodaban, y por eso muchos de los evangelios apócrifos no fueron considerados en el dogma, porque contradecían muchísimo a estos 4 evangelios principales, ¿no? En ninguna parte de los evangelios los autores se identifican como discípulos y compañeros con nombre propio. La expectativa de vida promedio en Judea en el tiempo de Cristo y poco después era de alrededor de 29 a 30 años. Este es otro factor muy importante. 90 años son 3 generaciones. Aunque ese número es un promedio y hubo personas que vivieron hasta edad muy avanzada, muy pocos de ellos llegaban a los 50, que era alrededor del 4% de la población, y aún menos a los 70 años, era el 2% de la población. Poco después de cuando se suponía que la crucifixión había tenido lugar, las guerras judías diezmaron a la población de Judea. Muchos de los que hubieran conocido a Jesús personalmente, en caso de que haya existido, muy probablemente hubieran quedado atrapados en la guerra. Muertos, pues, ¿no? Los discípulos probablemente tenían más o menos la misma edad que Jesús, o quizás solo unos pocos años menos. Esto habría hecho que los discípulos tuvieran alrededor de 70 años en el momento en el que se escribió el Evangelio de Marcos, y más de 90 en el momento en el que Juan fue escrito, el Evangelio de Juan. Es por lo tanto casi imposible que los discípulos hubiesen escrito los Evangelios. Es mucho más probable que hayan sido escritos por hombres mucho más jóvenes. Marcos, como el Evangelio original, parece haber servido como el material fuente para los Evangelios de Mateo y Lucas, y hay grandes coincidencias entre estos 3. Cada autor cambia la narración un poco, pues, para adaptarse al momento en que están escribiendo y al público al que apuntan sus escritos. Juan es el más problemático de todos los evangelios y parece haber sido escrito por varios autores diferentes. De eso ya hablaremos en una próxima fosa escéptica. Es interesante el tema de cómo se escribió. Las epístolas como razón número 6 para pensar que Jesús no existió están las epístolas de Pablo, que son los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Nunca se refieren a Jesús como un ser vivo. El apóstol Pablo era extremadamente mandón y disfrutaba diciéndole a la gente cómo vivir, qué hacer, con quién acostarse, y basta leer sus escritos, ¿no? Él no conoció a Jesús. Las epístolas de San Pablo son los libros más antiguos del Nuevo Testamento, pero San Pablo no conoció a Jesús durante su supuesta vida. San Pablo nació alrededor del año 10 después de Cristo.
proveniente de una familia israelita. Se tiene documentada gran parte de su vida. Trabajó como recaudador de impuestos y era conocido por sus opiniones anticristianas, y se dice que participó en la lapidación de San Esteban. Se convirtió en uno de los conversos de más alto perfil de la nueva religión cuando se dice que tuvo una visión divina de Cristo resucitado en el camino a Damasco. Posteriormente fue bautizado y se fue a Arabia antes de regresar y trabajar en nombre de la iglesia primitiva. Hizo largos viajes por el Mediterráneo, durante los cuales difundió la palabra y escribió sus epístolas ahora famosas. 13 de las epístolas, que son anteriores tanto a los Hechos como a los Evangelios, fueron incluidas en el Nuevo Testamento, pero solo 7 de ellas, que es Filemón, Romanos, Corintios 1, 2, Filipenses, Tesalonicenses 1 y Gálatas, se consideran escritas directamente por él. Pablo, por supuesto, no conoció a Jesús personalmente, pero no hace ningún señalamiento de esto en sus epístolas. De hecho, prácticamente no hace referencia a la vida terrenal de Jesús, sino que aconseja a otros sobre cómo vivir sus vidas. De esta manera, Pablo establece lo que significa ser cristiano, creando un marco que ha perdurado hasta el día de hoy. Hagamos una pequeña pausa, refresquémonos, regresemos para la número 5, porque creo, y estoy seguro, que Jesús no existió. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Cómo ven que ya regresé a la fosa escéptica? La número 5, la razón número 5 por la que creo que Jesús nunca existió, es que el Nuevo Testamento fue diseñado para promover el cristianismo y no para documentar hechos históricos. El Nuevo Testamento, hagan de cuenta, es como la nueva Coca-Cola, lo que es la nueva Coca-Cola a la vieja. La vieja Coca-Cola dicen que hace daño y es estigmatizada, ¿no? Esto vendría a ser el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, donde Dios, y en especial, es un ser malévolo, perverso, misógino, asesino. Y el Nuevo Testamento presenta a un Dios bonachón, pues algo así, ¿no? Pero con más poder de permanencia. En los primeros años del cristianismo hubo varias interpretaciones diferentes y competitivas. Ya hemos mencionado la riqueza de diferentes libros y evangelios que se descubrieron en el Mar Muerto y en el Nag Hammadi. Muchos de estos escritos siguieron una tradición gnóstica que estaba en desacuerdo con lo que se convirtió en la interpretación ortodoxa del cristianismo. En el siglo II, Irineo de León comenzó a codificar el Nuevo Testamento e identificó los 4 evangelios que usamos hoy como parte del canon, rechazando todas las demás interpretaciones. Escribió con elocuencia y vehemencia su libro Contra herejías para establecer exactamente qué debería incluirse y excluirse en la definición del cristianismo. Nuestro Nuevo Testamento moderno es, por lo tanto, la visión y la interpretación de un hombre de lo que debería ser el cristianismo. Ireneo no estaba interesado en documentar los hechos, estaba interesado en exponer sus creencias y asegurarse de que otros lo siguieran. Esta tradición ha estado bien arraigada en la Iglesia a lo largo de los siglos sucesivos, y todas las sectas consideradas herejes fueron sofocadas violentamente o incluso eliminadas por completo, por ejemplo los cátaros. Escribiendo hacia el final del siglo IV, San Jerónimo dijo:
La seguridad a menudo explica el que uno no sepa nada. Y cuando has convencido a otros se impone a uno mismo. El totalmente desagradable Ignacio de Loyola dijo que estaba dispuesto a creer que el blanco es negro si así lo requiere la Iglesia. ¿Por qué los primeros fanáticos cristianos habrían sido diferentes? No lo fueron. Su comportamiento marcó el tono para el resto de la Iglesia a través de la historia, y por esa razón deberíamos ser extremadamente escépticos con respecto al Nuevo Testamento y cualquier afirmación que haga sobre la vida de Jesús. No es más que un tratado de propaganda, un folleto como el que nos entregan los domingos los testigos de Jehová. No hay evidencia histórica de un eclipse, terremoto o desgarro del velo en el templo que supuestamente sucedió en el momento de la muerte de Jesús. De verdad, no hay evidencia histórica de un eclipse después de la supuesta muerte de Jesús. El Evangelio de Mateo en su capítulo 27 y el Evangelio de Lucas en su capítulo 23 dan un recuento en profundidad de los eventos de la crucifixión. Ambos están de acuerdo en que hubo una oscuridad súbita, posiblemente un eclipse o una nube de polvo de un volcán que cayó sobre la tierra entre la 6ª y 9ª hora del día. Eso es lo que ellos dicen. También explican que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rasgaron. Se dice que el terremoto fue tan severo que las tumbas de los muertos se abrieron de golpe, lo que debe haber sido un evento extremadamente traumático, particularmente cuando se combina con un eclipse. Excepto que nunca sucedió. Eventos clave como terremotos y eclipses habrían sido registrados en detalle por los historiadores contemporáneos, y un terremoto lo suficientemente severo como para explotar las tumbas, pues habría sido registrado tanto por la corte judía como por los administradores romanos. No hay registros seculares en absoluto de los esfuerzos de socorro enviados a Jerusalén o de cualquier obra de reconstrucción. Finalmente, el velo en el templo era extremadamente precioso y cualquier daño al mismo habría sido registrado. Era de oro. La única explicación para esta falta de información es que el terremoto y el eclipse simplemente no ocurrieron. Al menos no en ese momento y lugar. Hubo terremotos contemporáneos en otras partes del imperio, a los que sí se envió ayuda, y hay registros de eso. Y sabemos que los terremotos ocurrieron en Jerusalén durante ese periodo. Pero nada en el registro geológico puede señalar exactamente a la supuesta fecha y a la hora de la crucifixión. De hecho, las únicas fuentes para vincular un eclipse o escombros volcánicos son cristianos, tratando claramente de establecer un vínculo entre la supuesta muerte de Jesús y lo divino. Razón número 3. No hay objetos históricos tangibles vinculados a Jesús. Bueno, sí, la sábana santa de Turín, todo el mundo habla de ella. Ya hablamos de ella hicimos una fosa escéptica especialmente dedicada a la sábana santa, ¿no? Pues ya sabemos que es una falsificación. Cualquiera que haya vivido, incluso un simple carpintero, pues hubiera dejado posesiones después de su muerte. Los evangelios afirman que los soldados de servicio durante la crucifixión echaron suerte, se lo echaron en un volado, para ver quién se llevaba la ropa de Jesús. Si realmente hubiera tenido muchos discípulos devotos, que hubieran estado disgustados por su fracaso para protegerlo en el jardín, ellos o su afligida familia seguramente habrían intentado comprar o cambiar la ropa. Tales elementos habrían sido invaluables en la formación de la nueva iglesia. Sin embargo, nada, absolutamente nada de la vida de Jesús se mantuvo, incluso poco después de su desaparición. En el siglo XII, la gente comenzó a mencionar que poseían el sudario en el que Jesús había sido arropado, y años más tarde apareció en Turín. Se aceptó como un artefacto genuino por muchos años, pero la datación por carbono en el siglo XX mostró que era una falsificación del siglo XII. Un osario del que se decía que mantenía los huesos de Santiago, hermano de Jesús, también fue encontrado ser una falsificación. No existe ni un solo objeto verificable y tangible en existencia hoy, o que se sepa que haya existido en cualquier momento en los últimos 2000 años, que haya pertenecido a Jesús.
Pero muchas catedrales, y hicimos el recuento en la otra fosa séptica, aseguran tener el prepucio del niño Jesús. Hay 14 prepucios de Jesús, hay 36 dientes, hay 2 ombligos, existe la lengua, el brazo, el hígado de la Virgen María. Patrañas, mentiras, para fundamentar una religión. Razón número 2. La ciudad de Nazaret, échense este trompo a la uña, como decimos en México. La ciudad de Nazaret no existió durante el tiempo en el que se supone que Jesús estaba vivo. La ciudad de Nazaret es vieja, pero Jesús es más viejo. Jesucristo nunca existió. Jesús era conocido como el Nazareno, posiblemente porque tiene fama de haber sido de Nazaret. Para muchas personas no hay razón para dudar de este reclamo. Nazaret sí existe hoy en día, un pueblo viejo con una larga historia y un hijo muy famoso, ¿no? Pero aunque el pueblo de Nazaret es viejo, no es tan viejo como Jesús o inclusive el cristianismo. Otra vez el historiador Josefo enumera todas las ciudades de Galilea de alrededor de ese tiempo y Nazaret no está en su lista. Extraño. Nazaret no se menciona en las epístolas, los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. De hecho, no hay referencia alguna al nombre hasta los evangelios. Las excavaciones actuales de Nazaret y sus alrededores han dado resultados mixtos. Se han encontrado evidencias de actividad humana desde el momento en que supuestamente Jesús vivió ahí, pero esta actividad tenía la forma de una necrópolis, era un panteón para albergar muertos y no una aldea en sí misma. Una traducción alternativa de la palabra nazareno es verdad, y fue un nombre dado a una secta gnóstica de cristianos. Es posible que cuando las tradiciones se separaron y la herencia gnóstica fue eliminada del cristianismo, la frase fue reinventada para afirmar que Jesús era de Nazaret, que por supuesto ya existía. Josefo vivió por ahí y vivió cerca del supuesto Nazaret, pero nunca lo menciona. Y la número 1. La historia de la vida de Jesús es paralela a la de otros seres míticos, siendo demasiado parecida como para ser real. Jesucristo nunca existió, sino que su vida se inspiró en otras figuras místicas anteriores como Osiris y Horus. Los niños que crecen en las sociedades occidentales, incluso si no están educados formalmente en la tradición cristiana, están conscientes de la increíble historia de la vida de Jesús. Fue concebido y nació en un establo de una virgen que se llamaba María, escapó de la muerte a manos de un tirano que era Herodes en su infancia, creció hasta convertirse en un niño precozmente sabio, comenzó su ministerio de predicación antes de ofrecerse a sí mismo para ser sacrificado, resucitó después de la muerte y dio lugar a un nuevo pacto para la remisión de los pecados. Es una historia llena de asombro y esperanza y para muchas personas parece única y es un artículo de profunda fe y creencia para miles de millones de cristianos en todo el mundo. Lamentablemente no es única. Hijo, mano. Pobres cristianos. La historia de Jesús no es más original que cualquier remake moderno de Romeo y Julieta. Muchas mitologías tienen un personaje parecido a Cristo cuya historia se desarrolla alrededor del mismo patrón. Osiris, el dios egipcio del inframundo, tenía una historia de vida muy similar a los antiguos egipcios, y los antiguos egipcios, celebraban su pasión con entusiasmo. El hijo de Osiris, Horus, nació de una virgen en una cueva con una estrella en lo alto. Fue visitado por pastores y dioses. Se decía que Horus era la luz del mundo. Comenzó su labor a los 30 años y se le atribuyeron muchos milagros que también aparecen en los evangelios, como caminar sobre el agua y hacer que los ciegos volvieran a ver. Pero las similitudes no se detienen ahí. Dionisio era el hijo de Zeus y una mujer virgen. Fue capaz de convertir el agua en vino y fue asesinado y resucitó. Atis, otro dios griego, fue honrado cada primavera en un ritual en el que su efigie era enterrada y se cree que resucitará después de 3 días. Hércules, el mismo Hércules, tenía fama de ser otro descendiente de un dios y de una virgen que fue asesinado y resucitó.
Quizá la difunta figura de Cristo con la historia más sorprendente similar fue la de Mitra, cuya vida fue casi paralela. Sus fieles incluso celebraban su cumpleaños el 25 de diciembre. Hagamos una pequeña pausa para regresar a las conclusiones y damos por terminada esta fosa escéptica leyendo algunos de los mensajes que ustedes amablemente me dejan en iVoox y en Spreaker. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso a la fosa escéptica, gracias por la espera. La mejor manera de confirmar si Jesús es real o no sería el cumplimiento de su profecía de regresar. Sobra decir que aún no se ha cumplido semejante hecho y al parecer nunca ocurrirá. El mismo Jesús fue muy claro al afirmar a sus contemporáneos que regresaría pronto, tan pronto que dijo que no pasaría esa generación antes de volver. Esto ya fue algo analizado en artículos anteriores en la fosa escéptica. Y sabemos las múltiples excusas e interpretaciones que los creyentes le han dado al término generación. El hecho es que Jesús no ha vuelto. En numerosas oportunidades, las diversas comunidades religiosas han anunciado el inminente regreso de Jesús. Durante mi vida, por lo menos he sido testigo de esto varias veces. En 1986, en 1994, en el año 2000, y ahora la más reciente profecía del regreso de Jesús en el 2020, 2021, ¿verdad? Todos los años hay un regreso de Jesús. ¿Jesús dio señales que anunciaban su regreso? En efecto, Jesús dijo y predijo varios hechos que anticiparían esta segunda venida. Señales como guerras y rumores de guerras. Bueno, esas siempre han existido, ¿no? La luna se volvería roja. Bueno, esto suele ocurrir durante los eclipses de luna. Señales luminosas en los cielos. Bueno, son fenómenos astronómicos normales que siempre han existido y se visualizan como estrellas cayendo, ¿no? Perdón. Nación contra nación, reino contra reino. Eso siempre ha ocurrido. Y muchos más. Lo que Jesús dijo no eran profecías, eran cosas comunes, solo que poco frecuentes y que en el pasado pudieron ser efectivas debido a la falta de cultura colectiva que poseía la gente, pero que hoy en día no sorprende a nadie. Bueno, conozco a varios ateos que creen que hubo posibilidad de que un personaje parecido a Jesús existiera, mas todos los que opinan esto coinciden que no tenía nada de mágico ni milagroso. Es una postura respetable, incluso bastante probable. Yo por mi parte, y basándome en lo nombrado anteriormente y en muchas otras razones, pues no considero que Jesús haya existido. Creo que Jesús es un personaje ficticio creado por los primeros cristianos para apoyar y dar validez a su movimiento inicial y que luego fue oficialmente institucionalizado por Constantino y su Iglesia Católica. El resto pues ya es historia, ¿no?
¿Cuáles serían mis conclusiones al respecto? Bueno, no se han encontrado más referencias históricas relevantes de procedencia no cristiana acerca de Jesús del siglo I o principios del siglo II al margen del Nuevo Testamento, pese a que numerosos historiadores y pensadores documentaron bastante exhaustivamente la época. Ninguno de ellos hizo la más mínima referencia sobre Jesús o alguno de sus portentosos milagros. Ningún historiador nombra a ciudades como Nazaret, Cafarnaún o Betsaida. Ningún documento romano nombra la historia sobre el censo que ordenó Herodes en la ciudad natal de cada habitante y que llevó a José y a María a Belén. No se encuentra respaldo en los documentos romanos. Es importante recalcar que ningún gobernador hizo viajar a las gentes a sus ciudades de origen para ser censadas. Esto es absurdo, poco práctico y no sirve al verdadero propósito que tiene un censo, saber qué personas viven en una determinada zona para colectar impuestos. Esta leyenda no tiene ninguna evidencia histórica. Ningún historiador ni documento romano menciona la muerte de niños inocentes ordenada por Herodes a fin de matar al niño Jesús. ¿Es posible que después de semejante masacre ningún historiador haya dicho algo al respecto? Algo similar ocurre con el arresto y juicio de Jesús. Todo esto es muy extraño, ya que los romanos eran muy meticulosos en cuanto a la historia escrita. En la Palestina de ese periodo se encuentran muchos historiadores, entre ellos el ya mencionado Flavio Josefo. ¿Por qué los escritos contemporáneos fiables no dicen nada sobre Jesús de Nazaret si según la Biblia fue todo un fenómeno social? Ni siquiera referencia alguna a sucesos que debieron ser percibidos por muchas personas, entre ellos los historiadores de la época no mencionan el terremoto durante el fallecimiento de Jesús, como ya hablamos de esto, la oscuridad durante su muerte, los muertos resucitados que caminaron por las calles de Jerusalén y que muchos los vieron, ¿verdad? Como los zombies, ¿verdad? Lo de los milagros de la multiplicación de panes y peces, donde según la Biblia Jesús alimentó a más de 5,000 personas en cada oportunidad, La estrella que guió a los magos de Oriente, que no fue visualizada ni referida por ningún astrónomo de la época. Bueno, ni el mismísimo Flavio Josefo, que fue mencionado muchas veces en esta fosa escéptica, ni ninguno del resto de los historiadores de la época nos brinda la más mínima evidencia confiable sobre la existencia de un hombre con las características de Jesús que viviese y caminase por el Medio Oriente hace 2000 años. Siendo, en teoría, estas las evidencias más confiables para los creyentes sobre la existencia de Jesús, no es descabellado suponer que creer que un personaje como Jesús existió es solo un autoengaño, una vil mentira o, en el mejor de los casos, una ilusión que no se sostiene por sí sola. Por estas razones es que no creo que Jesús de Nazaret hubiese existido. Lamento darle estas noticias a mis amigos cristianos. Pero si Jesús no existió, como parece evidente, inclusive la palabra cristianismo no tiene sentido, y ellos, los cristianos, basan su fe en una vil mentira. Hasta aquí la fosa escéptica número 84. Antes de despedirme, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que amablemente me dejan sus comentarios en iVoox y en Spreaker. Y por mencionar algunas, ¿verdad? Que no puedo mencionar a todos por falta de tiempo y porque ya me alargué un poquito en esta fosa escéptica, quisiera agradecerle mucho a mi amigo Ricardo Raxiris, que dice, yo escuché una en la fosa escéptica que dice pseudociencia y homeopatía, medicina para idiotas, que es la fosa escéptica número 83, dice, yo escuché una de muy guarra, beber orina propia. Madre mía, ¿cómo está la gente? Pues sí, mi estimado Ricardo, y como dijo la Biblia, se van a ver cosas peores. De acuerdo, dice otro anónimo, de acuerdo con la valoración de Pink Floyd, super bandón, claro que sí, apoyo tu moción, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Simplemente no lo extrañamos porque preferimos más tiempo de comentarios de la fosa. Buen día y felicidades por tan... ¿Qué dice aquí?
por su tiempo y comentarios de la fosa. Buen día y felicitaciones por el magnífico esfuerzo. Perfecto. Mara, Ricardo dice, muy cierto lo que dices, en España no estamos mucho mejor, por desgracia. Bueno, otro programa excelente, dice otro anónimo, no me pierdo ni uno. Te lo agradezco muchísimo, mi estimado anónimo. Y bueno, les agradezco a ustedes muchísimo la atención a esta fosa escéptica. Les recuerdo que existe una página que se llama Patreon, en donde ustedes pueden colaborar económicamente para el sustento, para mantener esta fosa escéptica en Internet. Entonces, se los agradeceré muchísimo. Es indispensable que cooperemos todos para que esta fosa escéptica continúe. Debido a la pandemia, todos nos hemos visto afectados en nuestros ingresos. Yo no soy la excepción y vivo en una isla, ¿verdad? Entonces, si podemos cooperar con algo para que la fosa escéptica continúe, será fantástico. Un like, suscríbanse, dejen un like, promuevan la fosa escéptica entre sus amistades. Es más, como broma, propónganla a algún amigo cristiano religioso y acá nos los escabechamos. Por mi parte, ha sido todo. Hoy no hay chiste, pero en la próxima les cuento 2. Nos estamos viendo. Que se la pasen bien. Cuídense mucho. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.